Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué lindo podernos reunir nuevamente hoy en la noche para seguir escudriñando la palabra de Dios en relación al tema Abba Padre o Papito. Vamos a iniciar nuestra transmisión antes de la enseñanza orando, pidiéndole al Señor que nos alumbre con su palabra y con su espíritu. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por el regalo que tú nos has dado en Cristo Jesús del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna, así como también, Señor, el regalo de tu Espíritu Santo, por quien podemos, entre otras muchas cosas, Señor, que nos resplandezca la luz del Evangelio, conocerlo y tener la revelación de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor, que dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Te damos gracias también, Señor, por haber enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones para que fuéramos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estuviera con nosotros y sobre nosotros todos los días de nuestra vida, enseñándonos, guiándonos, guardándonos, empoderándonos, santificándonos, Señor, consolándonos, siendo nuestro abogado defensor en todas las cosas, santificándonos y muchas cosas más, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por guardarnos, protegernos, proveernos, sanarnos, liberarnos, restaurarnos, Señor, y en fin, bendecir nuestras vidas de todas las formas posibles, Señor, porque tú eres nuestro Padre y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros en todas las áreas, Padre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que en nosotros se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada como una semilla y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria tuya y para bendición nuestra y de quienes nos rodean. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que cuando estamos juntos en armonía, los hermanos, Señor, tú envías ahí bendición y vida eterna, y te damos gracias, Señor, por la porción de bendición y vida eterna que tú vas a enviar a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, familia linda, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido y lindo martes, que todo les haya salido bien. Bienvenidos a esta transmisión, es un privilegio tenerles a todos por acá, como todas las noches. Gracias por su sintonía, por su fidelidad a estas transmisiones. Es una bendición para nosotros el poder contar con su audiencia, y hoy vamos a iniciar un tema que son los atributos de la paternidad de Dios. Recuérdese que el tema general que hemos estado viendo desde hace algunos días es Abba Padre, que significa papito. ¿Y por qué este tema? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos hechos hijos de Dios y que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y eso significa papito. Pero también hemos visto, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, de dos hijos que, siendo hijos y sabiendo que eran hijos, no vivían como hijos de un padre y veían a su padre solo como padre de título, pero no lo experimentaban como padre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos muchas veces, que decimos que Dios es nuestro Padre, pero no lo estamos viviendo como nuestro Padre. Y decimos que somos hijos de Dios, pero no estamos viviendo como hijos de Dios. Entonces, esta serie va orientada a que escudriñemos la palabra para que veamos y que entendamos que necesitamos ver a Dios como nuestro Padre, pero más que verlo, vivirlo como nuestro Padre, porque eso es lo que Él quiere.
Cuando la palabra de Dios dice que Él nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, también significa, y esto se relaciona con Santiago capítulo 4 versículo 5, que dice que el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, el Padre nos ha dado su espíritu de adopción para que así como Él nos anhela, nosotros lo anhelemos a Él y caminemos con Él en una comunión íntima. Papito, es una comunión, es un término que implica una comunión íntima, una comunión amorosa, una comunión constante con aquel que es nuestro Padre, y ese es el propósito del Señor para con nosotros, que caminemos en esa unidad con Él, en esa intimidad, en esa profundidad de relación, no solamente una relación con Él como Dios, sino una relación que va mucho más allá, mucho más íntima como nuestro Padre. Hoy, ayer en las dos transmisiones anteriores o dos enseñanzas anteriores estuvimos viendo algunos de los obstáculos que se nos presentan para entender a Dios y vivir a Dios como nuestro Padre y vivir nosotros como hijos de Él. Y vimos también una forma de resolver esos temas, que son dos. Es por dos razones diferentes. Una, porque nos enseñaron o aprendimos una idea equivocada acerca de quién es Dios en nuestra infancia y todavía tenemos ese paradigma falso metido en nuestras cabezas y necesitamos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, o bien porque no tuvimos las mejores experiencias o vivencias de la paternidad en cuanto a de nuestros padres hacia nosotros, y eso produjo en nuestros corazones y en nuestras mentes ideas equivocadas acerca de la paternidad que interfieren en que nosotros podamos tener una relación verdaderamente de hijo a padre con nuestro Padre Dios. Y eso también vimos la manera de resolverlo, que es perdonando a nuestros padres, entendiendo que ellos nos dieron lo mejor que podían darnos, que ellos si nos dieron poco es porque poco lo habían recibido y ellos dieron todo lo que tenían para darnos. Y por el otro lado, que como seres imperfectos, pues también en algunas oportunidades se equivocaron. Nadie les enseñó a ser padres, no eran creyentes muchos de ellos, y por lo tanto el modelo de paternidad que siguieron era un modelo equivocado. Pero no porque ellos quisieran, sino porque era lo único que sabían. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde además en cuanto a la palabra de Dios es honrarlos, y eso implica perdonar sus desaciertos, entendiendo que no salieron del control del Señor y que de alguna manera esos desaciertos también nos ayudaron a buscar a Dios como Padre, porque si hubiéramos tenido los padres ideales, seguramente no hubiéramos necesitado de Dios o no lo hubiéramos buscado. Así que el Señor también tenía control de eso y utilizó esas cosas para traernos a Él. Ahora podemos vivir una paternidad perfecta porque Dios es perfecto. Él es el Padre perfecto, el Padre que todos soñamos y aún más allá de lo que soñamos. Y eso es algo de lo que vamos a estudiar y a escudriñar en la palabra de Dios el día de hoy. En primer lugar, el tema es atributos de la paternidad, o bien le podríamos llamar las características de una paternidad ideal, y vamos a ver cómo el Señor cumple con todos esos parámetros de una paternidad ideal, y los cumple muchísimo más allá de lo que nosotros podemos pensar o esperar. En primer lugar, de un padre se esperaría que ese padre dé lo mejor de sí por sus hijos, que dé lo mejor de sí por sus hijos. Eso es lo que esperaríamos de un padre eficaz, de un padre eficiente, de un padre en el mejor de los modelos, que dé su vida por sus hijos, que dé lo mejor por sus hijos. Y en el Señor, nuestro Padre, eso es exactamente lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, el Padre, dio lo mejor que tenía, que era o es su Hijo, para que usted y yo tuviéramos salvación y vida eterna. El Padre dio lo mejor de sí por usted y por mí. Y mayormente cuando consideramos que éramos del mundo y como personas del mundo éramos enemigos de Dios, inmerecedores de cualquier cosa de parte de Dios. Y sin embargo, Él dio a su Hijo lo mejor que tenía por cada uno de nosotros. Una vez, le voy a contar un testimonio, una vez el Señor y yo le hice una pregunta. Y la pregunta era, Señor, ¿por qué si tú me amaste al máximo, al 100%, ¿por qué diste a Jesús, no te diste tú mismo? Y el Señor me contestó con una pregunta. ¿Para ti qué sería más valioso? ¿Darte tú por alguien o dar a uno de tus hijos por alguien? A una de tus hijas por alguien. Y ahí entendí. A mí me sería muchísimo más difícil dar la vida de una de mis hijas por alguien a dar mi vida por ese alguien. Entonces entendí que el Señor había dado lo más valioso que tenía, que era la vida de su Hijo Jesucristo, por usted y por mí, para que nosotros fuéramos hechos hijos de Él, cuando aún éramos sus enemigos. Juan 10:10 y 11 también nos habla de que el Señor da lo mejor de sí para cada uno de nosotros. La palabra nos enseña en Juan 10:11, dice, el ladrón no viene sino para matar, sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el Señor no solo lo dijo, lo demostró. Dio su vida por usted y por mí. No debía hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Porque al final nosotros habíamos decidido el camino de la perdición, el camino del pecado por nuestra propia voluntad. Lo habíamos decidido. Sin embargo, el Señor en su amor, en su gracia y en su misericordia decidió que Él nos quería salvar aún siendo sus enemigos, y no solo salvar, sino adoptarnos como hijos suyos, y envió a Jesús para ello. Y Romanos 8:32 también nos enseña que Él da lo mejor de sí por sus hijos. Dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y mire, esto nos debe llevar a algo, porque hay algunos creyentes que se enojan porque supuestamente no reciben del Señor lo que piden, lo que esperan, lo que quieran, como que si el Señor fuera un cajero automático que está obligado a darnos todo lo que nosotros pidamos. Sin embargo, hay veces que el Señor no nos da lo que nosotros pedimos porque no nos es conveniente. Él nos está guardando de cualquier cuestión inconveniente, y por el otro lado, siempre en el tiempo de Él nos va a dar lo mejor. No tenemos por qué enojarnos o molestarnos con el Señor, e incluso algunos cometen el desatino de pelearse con el Señor porque el Señor no responde lo que ellos quisieran. Pero ojo con esto, si Él ya nos dio lo mejor que tenía y lo más valioso que tenía, que es su Hijo Jesucristo, y lo dio por nosotros como cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no nos va a dar lo mejor ahora que somos sus hijos? Si no recibimos lo que queremos es porque eso no nos es conveniente, es porque el Señor tiene algo mejor para nosotros, algo que verdaderamente nos convenga, algo que verdaderamente sea para llevarnos al cumplimiento de esos planes de bien y no de mal que Él tiene para cada uno de nosotros.
No cometamos el desatino o la ridiculez de enojarnos con el Señor porque Él no nos da lo que nosotros quisiéramos, cuando Él nos está diciendo que si Él nos dio a Jesús cuando aún éramos sus enemigos, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que nos convengan, que necesitemos, que nos sirvan? Él no nos va a dar aquello que nos va a causar un problema. Nosotros muchas veces no entendemos las cosas que podrían suceder a consecuencia de recibir todo lo que le pedimos al Señor y no lo recibimos. Cuando el Señor no permite que recibamos algo que queremos, no es porque esté enojado con nosotros, molesto con nosotros, o nos esté castigando, o no sea un buen padre. Simplemente es un tan buen padre que Él, conociendo el futuro y sabiendo lo que eso puede causar en nosotros, prefiere no dárnoslo, porque eso es lo más conveniente para nosotros, que dárnoslo a pesar de que es lo que nosotros quisiéramos. Eso es amor. Él asume la responsabilidad de no dárnoslo, sabiendo que eso a nosotros nos puede causar un desatino, pero Él prefiere eso a darnos lo que Él sabe que va a hacernos daño. Entonces, el Señor da lo mejor de sí por sus hijos. Yo puedo vivir con la plena confianza de que todo lo que el Señor permite en mi vida es lo mejor, y que todo lo que no permite en mi vida es porque no es lo mejor. Él me está dando todo de sí, todo lo mejor. Él lo da a cada uno de sus hijos. Aún en las pruebas podemos estar seguros que es lo mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados a que el carácter de Cristo fuera formado en cada uno de ellos. Y también la palabra de Dios dice que aunque seamos probados por un breve tiempo, nuestra fe vamos a ser fortalecidos, afirmados, perfeccionados y establecidos en Él. ¿Y para qué? Para una mejor vida, para una mejor eternidad, para llegar a otro nivel en nuestra vida espiritual, que implica también un nivel mayor de bendición. O sea, aún en las cosas que no nos gustan, que el Señor permite, Él está buscando nuestro mayor bien. ¿Por qué razón? Porque Él tiene planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Él siempre está haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. Podemos vivir con esa plena confianza, sin duda, sin incertidumbre, sin temor, y resistiendo todo ataque del diablo, de que Dios no nos ama, de que Dios no nos va a dar lo mejor, de que Dios nos está castigando. De ninguna manera eso es cierto. Podemos vivir con la plena certeza de que cada día el Señor va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros, y ya nos lo demostró dándonos al Señor Jesucristo. Y si Él nos dio al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice Romanos 8:32. Así que uno de los atributos de la paternidad de Dios es que Él siempre da lo mejor de sí por sus hijos. Un buen padre, un padre eficiente, un padre efectivo, un padre ideal, siempre desea lo mejor para sus hijos. Y no solo lo desea, lo procura y se esfuerza en lograrlo. Y nuestro papi Dios, hace exactamente eso para cada uno de nosotros. Primero, tercera de Juan 2 nos enseña: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Notemos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es prosperidad. Es para traer prosperidad a nosotros en todas las cosas.
Pero antes va a prosperar nuestra alma. ¿Y qué es prosperar nuestra alma? Renovar nuestro entendimiento para que no vivamos de acuerdo a los patrones del mundo, que los patrones del mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida o la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación, que son enemigos de Dios y que son los caminos que a nuestro ego le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, y el Señor nos da lo mejor, lo que son caminos de vida. Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es para prosperar nuestra alma, porque Él nos quiere prosperar en todas las cosas. O sea, quiere lo mejor para nosotros, no lo medio, no lo bueno. Lo mejor en el Señor, lo bueno es enemigo de lo mejor. A veces nosotros nos conformamos con lo bueno cuando el Señor nos quiere dar lo mejor. Ya con lo bueno nos quedamos satisfechos. Y nos perdemos lo mejor de Dios por no esperar el momento preciso. Por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo que es muy corriente. Quiero una televisión de esas smart y planas y toda la cosa. Pero no tengo el dinero. Entonces voy a sacarla por tarjeta de crédito. O me voy a endeudar para comprar esa televisión ya. Y voy a comprar, digamos, una televisión de 42 pulgadas, por decirle algo. Y entonces voy a pagar esa televisión en 24 meses, 2 años. Y voy a suponer que en esos 2 años pagué cuotas de 6,000 quetzales en total. ¿Qué sucede dentro de 2 años? Primero que nada, como me están cobrando cuotas, que además tienen intereses, si yo hubiera ahorrado dinero, me hubiera ahorrado por lo menos 6 meses de cuotas y hubiera comprado esa misma televisión al contado, ahorrando, privándome 1 año y medio de esa televisión, la hubiera podido comprar al contado sin endeudarme y me hubiera ahorrado 6 pagos de esa misma tele. Pero sucede algo además. A cómo va la tecnología, resulta que si ahorrara los 6 meses lo que hoy vale una televisión de 40 pulgadas, probablemente dentro de año y medio podría comprar al contado no una televisión de 40 pulgadas, sino una televisión de 50 pulgadas por el mismo precio que hubiera comprado una de 40. Solo necesitaba esperarme 1 año y medio para juntar el dinero al contado, ahorrarlo, que en lugar de comprarlo a crédito, que me salió no solo mucho más caro, sino que además de eso voy a tener una televisión de menor calidad. Por no seguir el plan de Dios. Si me hubiera esperado, me hubiera ido mucho mejor que comprando a crédito, y encima de todo voy a tener que aguantar la presión del cobrador o la presión de mí mismo de que en tal fecha tengo que hacer el pago y mientras llegue esa fecha y no tengo el dinero me estreso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el Señor permite en mi vida es porque Él me quiere prosperar. Y todo lo que no permite en mi vida es porque Él me quiere prosperar. No solo quiere hacer lo mejor, no solo hace lo mejor para mí todo el tiempo, sino que además me quiere llevar cada día de más en más. Puedo vivir con esa plena confianza en Él. Proverbios 4:18 dice: el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Es lo mismo que nos dice Juan 3:2, o tercera de Juan 2, prosperar, aumentar, llevar nuestra vida cada día a un mayor nivel. Jeremías 29:11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. El Señor quiere lo mejor
para usted y para mí, siempre y todo el tiempo está trabajando para que usted y yo recibamos lo mejor y estemos preparados para recibir lo mejor en cada momento de nuestras vidas. Él lo quiere hacer y lo hace, porque Dios no solo quiere, ojo, Dios no solo quiere, Dios es todopoderoso y lo que Él quiere, lo logra, porque para Él no hay nada que se lo impida. Si Dios quisiera algo para mí, que es lo que me conviene, Él no tiene ningún problema ni ningún estorbo para dármelo. Si no me lo da es porque no conviene. Si no me lo da es porque eso no lleva mi vida a lo mejor. Entonces puedo estar confiado en el Señor plenamente y darle gracias al Señor todos los días por lo que Dios permite en nuestras vidas, porque significa cada día que pasa, significa que el Señor dio lo mejor de sí por mí y además hizo todo porque Él desea lo mejor para mí. Un buen padre, un padre ideal desea o quiere estar con sus hijos todo el tiempo para protegerlos de todo mal. Anhela y desea tener comunión e intimidad y presencia con ellos. Y el Padre hace exactamente eso con nosotros. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 5, por ejemplo, dice: creen que la Escritura no tiene ningún significado. La Escritura dice: el Espíritu que Dios nos dio nos ama celosamente. Y eso significa quiere pasar tiempo con nosotros, quiere tener comunión, intimidad, presencia en nuestras vidas. De hecho, Él está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Que nosotros no somos conscientes es otra cosa, pero el Señor no nos deja y no nos abandona. Él siempre está con nosotros para guardarnos, protegernos, guiarnos, darnos seguridad, etc. Lo que nosotros necesitamos es ser conscientes de su presencia en nuestras vidas, pero para ello nosotros necesitamos responder a lo que Él ya hizo. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cuál es la respuesta nuestra? Anhelar también nosotros el Espíritu. Y entonces vamos a entrar en esa conexión de comunión, de intimidad, de presencia. Si nosotros tuvimos padres ausentes que nos hicieron falta en nuestras vidas, que no tuvieron la presencia o que no nos dieron tiempo, y eso crea un vacío en nuestro corazón, ya, suelte eso, perdónelo y métase con el Señor, que lo anhela celosamente, y Él va a llenar. Él no solo va a sanar, liberar y restaurar ese vacío en su corazón, sino que Él mismo lo va a llenar con su presencia. Y en su presencia no hay tristeza, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y encima de todo, en su presencia hay galardones, porque dice: deleítate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón. Es un buen padre. Es un padre excelente. Yo no, claro que lo entiendo, pero a veces me da frustración ver personas que son hijos de Dios, que no están viviendo en esa paternidad y están llenos de dudas, llenos de temores, llenos de ansiedad, llenos de depresión y llenos de enojo, porque Dios no hace lo que ellos quieren y no se están dando cuenta que Dios está haciendo lo mejor, que lo que ellos quieren no es lo mejor, que Dios está haciendo lo mejor, aunque pareciera que no está haciendo absolutamente nada. Él está trabajando en nuestro futuro, creando las bases, las condiciones, el escenario, las circunstancias para que tengamos un mejor futuro. Pero además de ello, si Él anhela tener comunión. Si nosotros tuviéramos comunión con Él, verdaderamente tuviéramos comunión con el Señor, intimidad con Él, no andaríamos en temores, no andaríamos en miedo, no andaríamos en ansiedad, ni en angustia, ni en depresión, ni en tristeza, ni en enojo, ni en ninguna cosa, porque de la presencia de Él hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Él es el Dios del gozo, el Dios de la alegría, el Dios de la risa. En Él no hay ninguna emoción negativa. Si anduviéramos en su presencia, seríamos llenos de su presencia, y al ser llenos de su presencia, tendríamos todas esas cosas
que necesitamos de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de esos deseos de vivir y de vivir en Él, de vivir pegados a Él, en comunión con Él. Y Él lo quiere. Él ya lo hizo todo. Él ya nos dio su Espíritu Santo que nos anhela celosamente para que nosotros también lo anhelemos a Él celosamente. Él nos quiere dar esa comunión, esa intimidad, esa presencia. Y además de ello, en esa comunión, intimidad y presencia, Él nos quiere demostrar cuánto nos ama y cuánto nos guarda. Dice la palabra en Cantares capítulo 2 versículo 14, un pasaje que a mí me impresiona, porque es el canto de un padre enamorado de sus hijos. Dice la palabra, e independientemente de las características de sus hijos, no somos los hijos perfectos, ni los más perfectos, ni los mejores, ni los más buenos, ni nada. Sin embargo, mire lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros en Cantares 2:14. Dice: paloma mía, que te escondes en las rocas, en altos y escabrosos escondites, déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable el verte, es tan dulce el escucharte. Miren, no importa que su voz usted no la sienta dulce, usted la sienta áspera o lo que diga la gente, para el Señor su voz es dulce. No importa que los demás digan que su figura no es la óptima o lo que sea, o su apariencia o lo que sea, para el Señor es agradable verle. Y mire, esto no es solo un canto, es casi que una súplica. Déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Hace mucho tiempo, yo leí un versículo en la palabra de Dios y le pregunté al Señor. El versículo era: no te dejaré ni te desampararé. Y entonces yo le preguntaba al Señor: Señor, cuando yo estoy durmiendo en la noche, tú estás ahí donde yo estoy. Sí, y cuando yo me despierto, tú estás también ahí. Sí, y cuando me voy a arreglar para vestirme y todo y salir al trabajo, tú estás ahí. Y cuando estoy comiendo o estoy trabajando o voy en el carro, tú estás ahí. Sí. Y en eso me recordé. El Espíritu nos anhela celosamente y digo: Señor, y todo el tiempo estás esperando que yo me comunique contigo. Sí, me dijo. Y me dejas plantado. ¡Wow! Eso me sacudió. Porque prácticamente me dijo: te doy todas las oportunidades y estoy todo el tiempo esperando que tú me hables y tú me dejas plantado. ¿Qué sientes tú cuando alguien con quien quieres hablar, quieres tener comunión, quieres tener relación, te deja plantado? Te sientes frustrado, enojado, molesto, triste, etcétera, etcétera. Yo me siento igual cuando tú me dejas plantado y no me hablas. Tremendo, ¿no? Porque Él anhela. Nos quejamos de que la gente no quiere hablar con nosotros, de que nos huyen, de que nos rechazan, y tenemos ahí al Padre que siempre está dispuesto a hablar con nosotros y que es la mejor persona del mundo con la cual usted y yo nos podemos relacionar, del universo con quien usted y yo nos podemos relacionar. Nos quejamos porque los demás no nos ponen atención, pero pudiendo aprovechar que tenemos a nuestro papito, que es el Dios del universo, a nuestra disposición, no lo buscamos, no nos comunicamos con Él, lo dejamos plantado igual que nos dejan plantados los demás a nosotros. Y de ahí nos quejamos que los demás nos dejan plantados, pero nosotros dejamos plantado al Señor en todo tiempo. Cuando usted no tenga con quién hablar, cuando usted esté solo y esté desesperado de estar solo o esté triste,
Hable con el Señor y se le va a ir la tristeza si la mejor compañía que podemos tener es Él. Y nunca estamos solos, siempre está Él con nosotros. ¿Y sabe qué? Él hace diferente todo. Hace poco hice un viaje a Tapachula, hace 2 semanas. Y es un viaje que dura en carro 6 horas, 7 horas. Y alguien me preguntó que si me iba a ir solo. Y yo le dije, no me voy a ir solo. Voy con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me quedé pensando en eso, ¿verdad? Porque fue una contestación que hice inmediatamente. Y efectivamente, cada vez que viajo solo y viajo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que van conmigo. Pero esta vez fui bien consciente de eso. Y sabe una cosa, el viaje de 7 horas, el viaje de 8 horas, a mí me pareció tan corto. Porque todo el tiempo fui consciente de la presencia del Señor conmigo, iba contándole cosas, el Señor me iba hablando, íbamos oyendo alabanzas y yo alababa al Señor con esas alabanzas y el Señor me enseñaba ciertas cosas, ciertas frases. En esa alabanza me las hacía remarcar para enseñarme o recordarme quién era Él para mí. Y fue estupendo y yo no sentí que hubiera hecho el viaje solo y cuando regresé fue lo mismo y también nunca sentí estar solo, siempre estuvo Él conmigo y siempre hasta nos reímos juntos de algunas cosas que vimos en el camino y nos las disfrutamos. Hay quienes dicen que el Señor no les habla. Y miren, no les habla porque no lo buscan. No les habla porque no lo dejan hablar. No les habla porque no buscan la palabra. Para comenzar, el Señor me puede hablar todos los días y todos los momentos a través de su palabra, escrita. Y en segundo lugar, si el Espíritu de Dios está en mí y el Espíritu me enseña, me guía, me guarda, me protege, me revela, etc. El Espíritu Santo me va a hablar, pero para ello yo tengo que tener la comunión con Él, tengo que buscarlo, porque Él me habla, pero ¿sabe qué? Como yo no estoy consciente de que Él me habla, ni en cuenta, ni me doy cuenta, y digo, Dios no me habla, pero Dios sí me habla. Dios nos habla a todos. Y nos habla a todos todo el tiempo. El problema es que nosotros no tenemos el corazón o la actitud dispuesta a escuchar lo que Él nos habla. Y aún hay algunos que Dios les habla y como les habla algo que no les gusta o que no quieren escuchar, eso es del diablo. Y es Dios hablando. Es Dios por el Espíritu Santo hablándonos. Aún en la palabra rechazamos áreas de la palabra cuando es Dios hablándonos. Cuando las cosas no nos gustan, las dejamos ahí. Las saltamos. Y sin embargo es Dios hablándonos. Dios nos quiere hablar. O nos está hablando por esas cosas, pero nosotros no queremos oír. Y lo mismo sucede con la voz audible del Espíritu Santo. No lo queremos oír. Y después decimos, es que Dios a mí no me habla, es que no querés escuchar. No querés escuchar aquellas cosas que Dios te va a decir que necesitas cambiar. Porque pensamos que Dios solo nos debería decir cosas bonitas. No es cierto. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16, que Dios nos redarguye y nos corrige. Y en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, dice que Dios nos disciplina. Y que la disciplina no es causa de gozo, pero posteriormente da frutos apacibles de justicia, etc. No nos va a gustar. Pero eso no quiere decir que Dios no nos esté hablando. Dios no nos va a hablar solo lo que nos gusta. Ese es un concepto cool o fresa de amor, de que todo tiene que ser, ¿qué? Como que todo tiene que ser solo placer. No, el amor también lleva cosas que no nos gustan. Para tener la rosa hay que arriesgarse con la espina. No puedo tener la rosa sin tener la espina.
Entonces me tengo que arriesgar a ambas. Y el Señor no lo hace porque no me ame. El Señor lo hace porque me ama. El Padre me disciplina porque el Padre que ama a sus hijos los disciplina. El que no los disciplina los tiene por bastardos. Significa que no le importan en lo más mínimo. Pero al Padre le importamos demasiado como para que nos deje sin ninguna corrección. Parte del amor es la corrección. Gracias, hermana Mayra. Parte del amor implica corrección. Porque la corrección nos lleva a lo mejor, mientras que la falta de corrección nos hace quedarnos en lo peor, en lo malo. Y Dios siempre quiere lo mejor, como Padre siempre quiere lo mejor para nosotros, por lo tanto nos va a corregir y disciplinar para que vayamos hacia lo mejor. No es como algunos padres que disciplinan a sus hijos porque les dio cólera, su propio error, y entonces lo descargan con los hijos. La vez pasada había una señora que casi me bajo del carro para corregirla, porque hizo que sus hijos se atravesaran el semáforo cuando estaba en amarillo. Y cuando los carros iban a arrancar y un niño se quedó un poco atrás, como decimos en Guatemala, lo sopapeó. Como que si el niño tuviera la culpa. La que tenía la culpa era ella, porque ella obligó al niño a caminar en una zona de riesgo cuando no debía. Ah, no, pero ella descargó su cólera, su frustración o su error en el niño. Eso lo pueden hacer los padres terrenales, pero Dios nunca lo va a hacer así. Cuando Dios nos corrige, lo hace solo y exclusivamente por amor. Lo hace solo y exclusivamente y en la medida justa y correcta. A Él no se le va la mano ni se le acorta la mano. El Señor nos da la disciplina justa y correcta para corregirnos porque nos quiere llevar a lo mejor que Él tiene para nosotros. Mire, yo tengo muchísimos años de estar en el Señor. Y me ha corregido mucho, porque yo soy a veces algo cabeza dura. Pero me he dado cuenta que cada vez que el Señor me corrige, aunque duela, el Señor me corrige para bien, y cuando arreglo eso que tengo que corregir, el Señor trae bendición en más abundancia a mi vida. Y lo ha hecho en todos los campos de mi vida. ¿Usted por qué cree que yo soy un apasionado por Él? Porque todo lo que su palabra dice es real, y porque lo he experimentado. Siempre le digo que yo no le comparto información, yo no le comparto algo que otros dicen de Dios. Yo le comparto lo que he vivido de Dios. Y que está en la palabra. El Señor siempre va a hacer lo mejor. Nos ama con amor eterno. Ojo, y no nos ama un poquito, nos ama al infinito, porque Él no puede amar un poco, porque Él es infinito. Nada de lo que Él hace es pequeño. Todo es en grande, todo es infinito. Él nos quiere dar paz infinita. En la vida eterna nos lo va a dar. Salud infinita. Libertad infinita. Todo al infinito. Si no lo hace en este momento, es simple y sencillamente porque usted y yo no estamos preparados para la responsabilidad de tener todo al infinito. Si no teniéndolo todo al infinito, hacemos unas cosas que no van. Imagínense si lo tuviéramos todo al infinito y más allá, como dice el dicho de una película, ¿no? Pero el Señor cada día nos quiere dar más, porque dice: fiel en lo poco, sobre lo mucho, de acuerdo a nuestra responsabilidad, de acuerdo a nuestra capacidad. Pero Él quisiera darnos todo, pero no nos lo da todo porque no nos conviene. Nos da lo que necesitamos en ese momento y lo que podemos manejar. Porque nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quisiera estar con nosotros, o que más bien, Él está con nosotros todo el tiempo. Él quisiera que nosotros fuéramos conscientes de su presencia con nosotros todo el tiempo, y que pusiéramos oídos a lo que Él nos dice. Si lo hiciéramos, nos economizaríamos muchísimos problemas y muchísimas situaciones
que nos afectan de alguna forma y que son el resultado de malas decisiones que las tomamos sin consultarle al Señor, teniéndolo a Él ahí presente. Él quiere que nosotros seamos conscientes de su presencia todo el tiempo. Y cuando somos conscientes de su presencia todo el tiempo, Él nos va a hablar. No solo nos va a hablar de cuánto nos ama, de lo que Él quiere para cada uno de nosotros, sino que nos va a dirigir para tomar buenas decisiones. Pero usted y yo necesitamos el esfuerzo de ser conscientes de la presencia de Él. Pero hoy más temprano compartía con un grupo. Les decía, un problema que tenemos los creyentes es que todo lo queremos puro gauchito. Donde queremos, como queremos, con quien queremos, cuando queremos, etc. Somos la generación de los instantáneos. Y queremos que Dios sea instantáneo con nosotros. Y si no es instantáneo, nos enojamos. Pero Dios no es Dios de instantáneos, Dios es Dios de procesos, y en esos procesos, por amor, nos va llevando poco a poco. Nos va llevando paso a paso. Dios es Dios de procesos, no es Dios de eventos. Nosotros le pedimos a Él que nos resuelva eventos, pero el Señor va a resolver procesos. Porque esos procesos son transformadores, los eventos no nos transforman. Los procesos sí nos transforman. Y el Señor quiere nuestra transformación, nuestra formación, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Los eventos generalmente no hacen lo mejor para nosotros, solo son cuestiones momentáneas, pero que no tienen futuro. Pero el Señor en los procesos sí nos dan futuro, y el Señor está trabajando en nuestro futuro, por lo tanto nos lleva de proceso en proceso, no de instantáneos en instantáneos. Miren lo que dice Isaías 46:4, me impresiona esto, me encanta, en cuanto a eso de que el Señor quiere que nosotros tengamos intimidad con Él y que nosotros seamos conscientes de su presencia con nosotros todo el tiempo y que aprovechemos esa presencia con nosotros. Dice la palabra en Isaías 46:4, y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos. Cuando tengan canas todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Para sostenernos, Él tiene que estar con nosotros todo el tiempo. Y Él está con nosotros todo el tiempo. Y quisiera tener intimidad y comunión con nosotros todo el tiempo. Pero nosotros no lo queremos. Y después nos quejamos de que la vida no es como nosotros quisiéramos. O de que estamos en dificultades. Yo he oído mucha gente decirme, pero ¿por qué si soy hijo de Dios tengo esta dificultad? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué decisión tomaste? Que la tomaste sin consultarle al Señor, a pesar de que el Señor estaba ahí para que se la preguntara. Si no le preguntaste y tú tomaste la decisión. O la pregunta es, resultado, esta situación que te está pasando, resultado de qué decisión que tomaste es. Y esa decisión la tomaste tú o la tomó el Señor. Se la preguntaste al Señor. Y vamos a encontrar que siempre, irremisiblemente, lo que sucedió fue que tomamos decisiones sin consultar al Señor, teniéndolo a nuestro lado, teniéndolo aquí adentro en nosotros, y no le preguntamos y después nos quejamos y le alegamos al Señor de que por qué nos están pasando esas cosas, si tenemos la instrucción en la palabra, de que lo busquemos y de que nos dejemos guiar por Él, pero no cumplimos las instrucciones y encima nos quejamos en contra de Él. Puro Adán, ¿no? El complejo de Adán no se nos quita. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Le dijo, tú tenés la culpa por la mujer que me diste. Y el mundo hace eso. Dicen, ¿cómo un Dios de amor permite guerras? Si Dios permite las guerras, pero no las causa. Las guerras las causamos nosotros, son nuestra decisión. Pero le echamos la culpa a Dios. Queremos un Dios alcahuete que cubra todas nuestras maldades y todas nuestras malas decisiones. No, Dios no es alcahuete.
Él nos va a enfrentar a las consecuencias de nuestras decisiones. Como le preguntaron en el 2001 a algún ministro en una cadena de televisión, ¿y dónde estaba Dios en el 11 de septiembre cuando los atentados terroristas en Estados Unidos? Y él les contestó muy atinadamente: donde ustedes lo pusieron. Estaba en el gobierno, lo sacaron. Lo consideraban en la educación, lo sacaron. Lo consideraban en los negocios, lo sacaron. Lo consideraban en las leyes, lo sacaron. El Señor se salió, ahí están las consecuencias. Ustedes sacaron al Señor, ahí están las consecuencias. No le echen la culpa a Dios de las decisiones que ustedes tomaron. Y eso nos pasa a nosotros los cristianos. Él es un buen padre. Él es un padre siempre presente. Él no es un padre ausente. Es un padre siempre presente, un padre que siempre quiere tener comunión con nosotros, un padre que siempre quiere hablar con nosotros. Pero aun cuando oramos, solo oramos, pedimos y nos vamos. Y no esperamos nada. Solo pareciera que solo interesa que Él nos oiga a nosotros, pero no nos interesa oírlo a Él. Y es mejor oírlo a Él a que Él nos oiga. ¿Sabe por qué? Porque Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Dice que la palabra no está, ni siquiera aún está en nuestra boca y Él ya la conoce. En la oración es más importante escucharlo a Él a que Él nos escuche a nosotros. Él nos da el privilegio de poderle hablar nosotros para que salgamos del afán, para que salgamos de la ansiedad, para que en nuestros corazones haya paz, de tal manera que lo podamos escuchar a Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Entramos en la oración, le planteamos el montón de peticiones, terminamos las peticiones y nos vamos. Y después decimos que Dios no nos habla cuando ni siquiera lo dejamos hablar. En el tiempo que se supone que debería ser para que le habláramos. No le hablamos. Gracias, hermana Mayra, es religiosidad. Así nos enseñaron. Que orar era hacer una oración nosotros y terminarla, levantarnos e irnos. Pero eso no es, bíblicamente hablando, esa no es la oración. La palabra de Dios dice: clama a mí. Ojo, Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé. Quiere decir que en la oración hay un hablar yo, pero también hay un responder el Señor. No dice yo voy a responderte con la petición. No, el Señor me va a responder con palabras también. Pero yo no espero las palabras. Dice la palabra en Isaías también que Él nos va a mostrar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y nos preguntamos: ¿cuándo, Señor? No me los has mostrado, ni modo, si no lo he dejado hablar. Para que Él me muestre los secretos escondidos y los tesoros muy guardados, en primer lugar necesito intimidad con Él, porque nadie le muestra los secretos y los tesoros a alguien que no los aprecia, no los valora y no tiene intimidad con Él. Y en segundo lugar, ni siquiera lo dejamos hablar, ni tenemos intimidad ni lo dejamos hablar. Pero sí queremos recibir todo lo que Él quiere para nosotros. Cuando ni siquiera estamos interesados en Él, solo estamos interesados en recibir de Él, pero no estamos interesados en Él. El cristianismo es al revés de como la mayoría lo viven. La mayoría están interesados en las manos de Dios, en las bendiciones de Dios, en las respuestas y soluciones que Dios les dé a sus problemas, pero no estamos interesados en Dios. Y el verdadero cristianismo, el genuino, el auténtico cristianismo, es el cristianismo que está interesado en Él, no en sus manos, en Él. Y eso lo dice Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué es un adorador? Alguien que está concentrado en Él y que solo está interesado en Él. Y sabe una cosa, cuando eso sucede, cuando estamos interesados solo en Él se va a interesar en todo lo nuestro. Aunque ya está interesado en todo lo nuestro, pero Él nos va a conceder todo lo que nosotros queremos, lo que anhelamos.
Porque el que adorarlo es deleitarse en Él, no en sus manos, deleitarse en Él. Y la palabra de Dios dice, deleítate en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón. Queremos lo fácil. Sí, es más fácil ir a sus manos y recibir de sus manos que buscar su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque buscar su corazón significa que antes Él va a alumbrar mi corazón, va a alumbrar las tinieblas de mi corazón. Por eso cuando oramos, probablemente muchos de nosotros cuando oramos solo pedimos y nos vamos porque tenemos temor de que el Señor escudriñe nuestro corazón y nos muestre la iniquidad que sabemos que hay en nuestro corazón, pero que no la queremos soltar o no la queremos cambiar. El Señor nos anhela. Un padre anhela tener comunión con sus hijos y nuestro Padre anhela tener comunión con nosotros. El problema no está en Él, el problema está en nosotros. Nosotros somos los que no buscamos el tener comunión con Él. Y miremos el último pasaje de este tema. Dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Acerquémonos pues con confianza. Acerquémonos. No solo mandemos un mensaje telegrafiado. Acerquémonos, y eso significa comunión, intimidad, cercanía. Mis amados, el Padre da lo mejor de sí por nosotros. El Padre desea lo mejor para nosotros. El Padre desea tener comunión, intimidad con nosotros. Es tiempo de acercarnos a Él. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice la palabra que antes del día grande y terrible del Señor Él enviará el espíritu del profeta Elías para volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Restauración de familias, pero comenzando por la restauración de la familia de Él. Y esa restauración de la familia de Él implica que nosotros realmente vayamos a Él y lo vivamos como Padre y nosotros vivamos como hijos de Él. Es el tiempo. Él lo anhela. Él lo quiere. Y es el tiempo porque su venida está próxima. Preparémonos, busquémoslo, refugiémonos en Él. Con todo nuestro anhelo, con todo nuestro ser, dejemos de buscar sus manos para buscar su corazón. Y cuando encontremos su corazón nos vamos a llevar la sorpresa de que encontramos su corazón y encontramos sus manos. Y encontramos manos mucho más abundantes de las que hubiéramos encontrado si solo hubiéramos buscado sus manos. Porque la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia. Busca al Rey del reino y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Deleítate en mí, y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Es el tiempo, mis hermanos. No desaprovechemos este tiempo hermoso y maravilloso que el Señor nos está permitiendo antes de su segunda venida, para que nosotros avancemos hacia un mayor nivel de bendición, no solo en la vida terrenal, sino también en la vida eterna, donde hay diferentes moradas, y en la medida en la que nosotros le conozcamos mejor a Él, en esa misma medida vamos a tener mejores moradas en la eternidad. Es el tiempo, mis amados. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza, no de la transmisión. Espérenos un momentito, vamos a orar por usted y por todos los suyos. Solo le quiero hacer varios recordatorios. La primera es que tenemos 3 recursos a su disposición para fortalecer su fe, su vida como creyente, para edificarla, exhortarla y
animarla, y uno de ellos son estas transmisiones que tenemos todos los días de domingo a viernes, generalmente a las 8 de la noche, pero hay algunos días en que los horarios son especiales, como el día de hoy y el día de mañana, que tendremos nuestra transmisión a las 6:30 de la tarde. No a las 8 de la noche, sino a las 6:30 de la tarde. Así que mañana a las 6:30 de la tarde lo esperamos. Los otros dos recursos son nuestra página de internet que Dios nos ha permitido, que es www.reyesysacerdotes.net, y el canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar también infinidad de recursos para edificación. En el canal encuentra videos, audios y bosquejos juntos, mientras que en la página de internet va a encontrar la mayoría son estudios, son bosquejos acerca de infinidad de temas, y algunos de ellos tienen la enseñanza también grabada, no solo el bosquejo, pero son los menos. Así que están esos tres recursos para edificar, exhortar y consolar su vida. Número 1. Número 2, le recuerdo que el día de mañana, que si esta transmisión ha sido de bendición para su vida, que usted la comparta con sus contactos en sus redes sociales para que sea de bendición para ellos. No es para gloria nuestra, sino para bendición de ellos, y para que así como usted ha sido bendecido, con la gracia que ha sido bendecido, bendiga también a otros. Cuando entre al canal de YouTube, por favor ponga suscribirse. ¿Por qué? Porque eso nos da una mejor colocación en los motores de búsqueda para las personas que estén interesadas en los temas de los cuales nosotros hemos compartido, para que los encuentren más fácilmente. Así que nos bendice con eso también, porque podemos alcanzar más personas para el Señor. Muy bien. Vamos a orar. Le voy a pedir que nos acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio, Señor, de poder compartir de tu palabra, de poder escudriñarla juntos, Señor, y darte gracias, Padre, por abrir nuestros ojos a tu paternidad, a esa inmensidad de lo que significa tu paternidad, Señor, muchas de las cuales todavía, Señor, ignoramos o no las aprovechamos o no las vivimos intensamente como es tu deseo, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces tú has querido, si no es que todos los días, Señor, tú has querido que vivamos como verdaderos hijos tuyos y que te experimentemos a ti como un verdadero Padre, Señor. Y nosotros, estando ocupados en tantas cosas irrelevantes o terrenales o temporales, Señor, nos hemos perdido de esa bendición. Padre, perdónanos y límpianos, Señor. Y que de ahora en adelante, Padre, cada día nuestra búsqueda de ti como Padre sea más intensa, Señor, para poder vivir en esa plenitud de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, y en esa plenitud de comunión y de intimidad que tú anhelas, Señor, con nosotros, y de la cual los más bendecidos somos nosotros, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y también, Señor, en esta hora venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, esté sobre nosotros y sobre nuestras familias, sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado, Señor, liberando al que esté cautivo de mentiras, argumentos y razonamientos falsos respecto a ti, Señor, y a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que aquellos de los nuestros, Señor, que andan lejos de ti, que no han entregado sus vidas a ti, no se han rendido delante de ti, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y ellos se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, y sean salvos. Si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, Señor, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo los vuelva en sí, que los traiga al arrepentimiento y de vuelta a tu casa, Padre. Si alguno se ha enfriado en su amor, Señor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de ese don que tú has puesto en su corazón, Señor, para que sea avivado ese amor nuevamente y sea establecido en ti. Y también, Padre, si alguno está
flaqueando en su fe, debilitándose en la fe, Señor, que tu Espíritu Santo también lo fortalezca, Padre. Señor, a cada uno de nosotros en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo reponga nuestras fuerzas en nuestros cuerpos, Señor, para las actividades del día de mañana, pero también te pedimos, Señor, que tu Espíritu ministre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, y active esas semillas de vida que tú has sembrado en nosotros, para que se hagan vida en nuestras vidas, Señor, y te glorifiquen a ti, produciendo mucho fruto para gloria tuya. También te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos el día de mañana, que sea con gozo, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de gozo, para que el día de mañana todo lo que hagamos, lo hagamos con ese gozo que es nuestra fortaleza, Señor, porque es el día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Y que todo lo que hagamos fructifique para gloria tuya, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición de cada uno de nosotros. Y todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias por la respuesta a nuestras oraciones, porque sabemos que las tendremos, Señor, y aún mejores de lo que esperamos, Señor. Así que te damos a ti desde ya, no solamente las gracias, sino la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas a nuestras peticiones. Padre, en esta noche también queremos aprovechar para levantar delante de ti al trono de tu gracia a todas esas personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, independientemente de cuál sea la enfermedad que estén padeciendo, Señor, o que estén en recuperación en los hospitales o en sus viviendas, Señor. Te pedimos que tu mano poderosa los sane, los restaure, los levante, Señor, y que eso sea un milagro que conduzca, Señor, a quienes no te conocen a reconocerte como el Señor y Salvador de sus vidas, y a quienes ya te conocen, Señor, para que su nivel de fe y su nivel de comunión e intimidad contigo sea levantado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Padre, oramos por la paz de Jerusalén y de Israel. Padre, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú bendigas con paz a cada habitante de ese territorio, Señor, y que tú sigas guardando a ese país, Señor, de todo ataque de sus enemigos, Padre. Señor, que sus enemigos se vuelvan a ti, Padre. Señor, esparce el temor tuyo delante de ellos y que ellos se vuelvan a ti, se conviertan a ti de sus malos caminos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre. Señor, a los que aún se encuentran en enemistad con Israel, vuélvelos a ti de todo corazón, Señor, para que sean sanados de esa enemistad, Padre, y haya paz en Jerusalén y en Israel. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda y bendecida noche y igualmente un lindo y bendecido miércoles, y mañana a las 6:30 de la tarde nos volvemos a reunir para una enseñanza más de la palabra de Dios y del tema de Dios como nuestro amado y hermoso papito. Así que les mando un abrazo, bendiciones, que descansen y primeramente Dios, si Él lo permite, mañana a las 6:30 nos volvemos a encontrar. Saludos a todos, bendiciones.